Sí, sí, No, sí. sí, loca, sí. Hola. Mafe, ¿cómo estás? A ver, espérate, yo acomodo esto que estoy viendo, como estoy en la oficina de Pepe, dame un segundito por la luz. Dale, ¿Sabes dale. qué, Mafer? Te recomendamos que lo pongas horizontal para que pues llenes mejor la pantalla. Ah, bueno, dame un segundito. Ya está grabando, pues, para que tengan cuidado lo que van a decir. Mafe, esto es Duro. así, es medio informal, es más conversación. Entonces, para que sepas, pues que nada, ya estamos grabando, ya empezó el podcast. Entonces, mejor dicho, ya estamos en acción. Hágale, Hernán, cuéntele un poquito a Mafe, esto qué es, ¿Será cómo y... que, pero subo, es que no tengo cómo subir más esto? Queda súper Ahí bien está ahí. bien. Ahí está perfecto, ahí está Así es, perfecto. así es, está súper bien. Es que no estoy en mi oficina, entonces a mí me toca improvisar en la oficina de Pepe. Dale. Pero Oh, perfecto. quedaste súper Más ahí. bien. Bueno, la verdad es que me da mucha alegría pues que podamos tener pues a un candidato presidencial pues en este podcast. Por eso Darío, siguiendo los Yo me consejos puse camisa. siguiendo los consejos de Trump, Los protocolos. no se vistió como Zelensky, sino que sacó Claro. camisa de cuello pues porque amerita la ocasión. Pero pues dejando pues como el humor a un lado. El Cybertruck. Y Lucas por lo menos llegó temprano, no está metido en el carro pues como en las otras ocasiones pues, pero pues tomando un poquito pues para dar un triste contexto, pues la verdad que me parece muy importante que tengamos a María Fernanda en esta oportunidad, sobre todo porque lo que nosotros siempre hemos querido explorar son conversaciones más profundas, porque es que una de las cosas que nosotros, pues, digamos que promovemos mucho en este podcast es que la gente de alguna u otra forma trate de mejorar su dieta de información para que pueda tomar mejores decisiones. Nosotros lo hemos hecho siempre desde el aspecto, pues, de negocios, tecnología, y una de las cosas que hemos visto, pues, que hemos diagnosticado de nosotros desde hace mucho rato es que cuando uno toma decisiones a punta pues de soundbites, de clickbait, pues entonces digamos que los retornos no son muy buenos. Y yo creo que eso también pues nos pasa en la política. Arias en estos días salió y hizo un video donde estaba tratando de explicar cuál era el origen de Bitcoin y cómo funcionaba el stock to flow. Y entonces, como estábamos en digamos que en un auge de noticias que eran bastante confusas, donde salió, por ejemplo, lo de Milei, donde salieron unos meme coins que no les fue muy bien. Entonces, a mí me desespera ver que llegan y cogen como esa porción de noticia chiquita, la cambian y en cambio, en la revista Cambio publicaron un artículo que decía, Andrés Arias promociona criptomonedas al estilo de Milei. Al mejor estilo Milei. Al mejor estilo de Milei. Y yo, promociona, ¿cómo está uno promocionando Bitcoin si lo está explicando técnicamente cómo funciona? Y esa frustración pues fue la de la semana pasada, pero la de hace 3 o 4 semanas fue mucho más grande cuando vimos pues a Vicky Dávila decir un montón de imprecisiones a nivel de Bitcoin que yo decía, pero ¿cómo una persona que está aspirando así a un puesto tan importante tiene la gallardía de hablar de cosas que absolutamente no entiende? Porque es que nosotros que sí hemos estudiado esta vaina, lo entendemos pues, no voy a decir que con la máxima precisión, pero sí sabemos que nos hemos gastado las 50, las 100 o las 200 horas. Es más, nosotros, pues yo Arias lo conozco pues desde el colegio y algunas veces habíamos tocado base y habíamos hablado de Bitcoin y él me decía, no, eso es un Ponzi. Y yo le dije, Arias, te voy a mandar un contenido y si vos te este video de Michael Saylor y no lo entendés, pues entonces nos sentamos y tenemos un debate. Y después me dijo, Hernán, qué pena con vos, ya me sacaste del oscurantismo, ya estoy entendiendo, ya entiendo que tengo que hacer mi tarea. Y entonces, pues todo ese cuento, todo ese preámbulo, para decir que una de las cosas que más satisfacción nos dio fue cuando tuviste una respuesta, que era básicamente como aclarando, pues no a Vicky, sino diciendo, es que Bitcoin, o sea, Bitcoin no es lo mismo que un meme coin. Y entonces nos diste como un aire de esperanza que entre todos nosotros empezamos a escribir en el chat que tenemos pues entre los amigos, hombre, y qué hay que hacer pues para invitar a María Fernanda para que hablemos de estos temas y entonces podamos tener una conversación porque es que lo que me gustó de lo que tú escribiste es que tienes la disposición de aprender, no simplemente de llegar y decir, es que me quiero ganar la tendencia en Twitter o en las redes sociales para tratar de ganar unos puntos. Entonces,
a mí esa ancla de disposición de aprendizaje, sobre todo las nuevas tecnologías, es la razón por la que queríamos pues tenerte en este podcast y para que hablemos pues de cosas así. Entonces, yo sé pues que tú ya le has dado como una exploración inicial. Arias, yo no sé con qué pregunta podríamos arrancar en torno pues a Bitcoin, pero esa es la razón por la que estamos teniendo esta conversación en este podcast, además pues de que queremos explorar muchas más ideas, pero es esa disposición a estar abiertos a cosas, conceptos que son nuevas tecnologías y que yo creo que si uno no tiene el elemento de la neuroplasticidad, pues es muy difícil uno poder adaptarse a estos nuevos temas, y tú lo vislumbraste pues en ese post en X donde dice, yo creo que María Fernanda, este cuento de la tecnología sí lo podemos conversar con ella. No, mira, yo a Mafe la conozco hace mucho tiempo y no me sorprendió que fuera ella la que como que nos dio una luz de esperanza ante el hecho de Milei, porque, pues yo no sé, Mafe, hasta qué punto conoce y qué profundidad, pero sé algo. Bitcoin es una moneda de libertad, porque es descentralizada, porque es como un grito de libertad de la humanidad contra la manipulación monetaria, pues a la que es propensa cualquier tipo de moneda fiat o fiduciaria. Entonces, pues no me sorprendió. Y yo comenzaría por eso, es decir, Mafe, ¿por qué? O sea, ¿qué te llama la atención? O sea, digamos, ¿cuál es la afinidad y cómo encaja eso en tus tesis? Porque nosotros acá estamos esperando a ver cuándo alguien puede darnos una luz de que esto va a poder empezar a avanzar en Colombia. Yo diría, empecemos como por lo más general, por la tesis fundacional ideológica de Bitcoin, donde no hay un fundador, no hay nadie detrás, no hay nadie que la pueda manipular. Es la moneda más íntegra, más libre, más transparente que pudiera concebir la humanidad. Y mi pregunta es si eso encaja ideológicamente con tu línea de pensamiento. Y yo quisiera arrojar pues un elemento adicional que es muy importante porque nosotros lo experimentamos en esta última campaña pues de Trump. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Anthony Scaramucci, que era el White House Press Secretary de Trump en el primer ciclo, y venimos como mirando todo este proceso pues desde que se posesionó en el 2016-17, y nosotros habíamos visto que en toda esta última campaña, pues nosotros teníamos a Elizabeth Warren y a Gary Gensler siendo pues anti-criptomonedas. Mafe, como abre los ojos cuando le mencionas a Elizabeth Warren. Sí, me acordé de la Pocahontas. Bueno, pero uno de los elementos que eso es lo que yo creo que pues yo no sé, porque Vicky dice tener unos súper buenos asesores, pero el error táctico más grande que cometieron en Estados Unidos fue no entender que esos 300 plus millones de habitantes, 50 millones ya estaban utilizando o habían ahorrado en cripto. Entonces sacaron una campaña donde empezaron a tratar de confundir, a decir que era lavadero de dólares, que era Ponzi y toda la cosa, y se les olvidó que ya había 50 millones de americanos utilizando. Y en Colombia no sé cuál es el exacto número de uso que hay en este momento, pero hay gente que ya adoptó esta tecnología. Entonces, un cálculo táctico erróneo, pues de 5 millones en Colombia, aproximadamente la cifra que hay. ¿Así? Sí. Entonces yo creo que, pues, ¿cómo no? O sea, si ya vieron Déjenme lo que pasó la en Estados saludar. Unidos, si ya vieron lo que pasó en Estados Unidos, viene Strategic Bitcoin Research, entonces que no cometamos lo mismo. Lucas, Hola, Mafe, ¿cómo estás? ¿Bien o no? muy bien. Quiero oír tu voz. Ahora sí puede hablar, Mafe. Quiero oír tu voz. Bueno, pero me gusta primero porque están muy emocionados y segundo, quiero felicitarlos porque todo el desarrollo tecnológico tiene brechas generacionales y ustedes no necesariamente son esos Pollitos. jóvenes expertos en fuimos en las algún tecnologías de última generación como los que tiene Elon Musk en Dodge, ¿no? Identificando con todas sus variables inteligencia artificial, donde se están robando todo el dinero con una burocracia innecesaria que arruina. Entonces me gusta, pero quiero hacer una introducción para que entendamos, por lo menos desde mi punto de vista y de lo que yo siento, que el aprendizaje de las cripto y del Bitcoin específicamente me arroja
y yo se lo decía a Andrés Felipe, uno nunca puede deshumanizar el desarrollo tecnológico porque finalmente es una creación humana. Es una creación humana donde viene una idea, que es una idea individual, no es colectiva. Por eso la diferencia del éxito del privilegio de lo individual del sistema de libre mercado sobre lo colectivo, que es la planificación, es lo que arruina. Y eso está más que demostrado, pero nosotros estamos enfrentados a la imbecilidad colectiva y a unas ideologías que todavía hoy, después de todos los muertos que tiene el mundo, seguimos en Colombia debatiendo si es mejor el Estado socialista o el Estado capitalista de libre mercado. Entonces, yo le decía a Andrés que mi primera aproximación fue por mi hijo, el tercero, que él tiene una habilidad matemática superior. Él es estudiante de excelencia académica y él creó una plataforma de empleabilidad con 3 compañeritos, son 4, y se llama Handy. Ellos salieron al mercado en búsqueda de recursos y la verdad es que responden a una necesidad, pero una necesidad que es las empresas que necesitan contratar un capital humano adecuado. ¿Cuánto pierden cuando ese reclutamiento no es el que se ajusta a las necesidades de la empresa? O sea, la empresa siempre le golpea en su PIG la inversión que hace sobre personas en entrenamiento que después le toca despedir. Entonces, esas variables ellos las empiezan a ajustar en un nivel de superioridad que termina siendo traducido a la tecnología con una altísima eficacia, lo que hace que las empresas generen su ahorro. Ellos empezaron con el tema de las cripto porque finalmente es la generación joven a la que está expuesto toda esta innovación. Hasta que vino el tema de Milei, ustedes saben que yo he sido apoyadora de Milei desde mucho antes de que fuera ni siquiera diputado, porque yo lo conozco con Eduardo Bolsonaro en Sao Paulo. Pero su irreverencia y su convencimiento y su autenticidad fueron los que lo llevaron a estar donde está. ¿Qué me interesa de esto? Es el cambio de paradigma lo que va a generar la ruptura para avanzar en una economía que privilegie la soberanía del individuo sobre su patrimonio y desmitifique el control centralizado, el control de bancos centrales con la regulación financiera que termina generando los mismos privilegios de unos pocos en un gran monopolio donde todos los demás creemos que nos están haciendo un favor y no es así. Entonces, esa ruptura, ese cambio de paradigma es lo que hace que estas nuevas tecnologías de monedas digitales sean irreversibles, imposibles de detener. Y si ustedes analizan los hechos a lo largo de la historia, son muy dicientes. Yo recuerdo en el libro de ¿Por qué fracasan los países? Que contaban cuando llega un inventor de la máquina de hilar, pero la máquina rudimentaria, eso era monarquía absolutista, Isabel, la hija de Enrique VIII, y llega el inventor a decirle, mire lo que he inventado. Resulta que el invento iba a dejar sin empleo a la mayoría de los siervos que servían a la reina y ella lo manda a asesinar. Ella lo mata porque dice, con esto se me va a quedar todo el mundo pobre. No tengo que ponerlos a hacer en ese pensamiento básico, primitivo, rudimentario sobre la economía y sus alternativas. Así ha sido todo. Así ha pasado con el celular, cuando cambia el teléfono antiguo, cuando se integra el computador al celular. Así ha pasado, bueno, con el desarrollo del automóvil que puso en amenaza los dueños de los ferrocarriles. Entonces, inmediatamente hay que usar la ley para suprimir la genialidad y la invención porque son los privilegios de unos pocos que no se pueden detener. Así ha pasado con las plataformas digitales, las plataformas de movilidad que han afectado al taxismo tradicional, pero que se vuelve inevitable en un Estado que se encarga de regular el mercado de la oferta y la demanda. Miren en la movilidad, la imbecilidad y el atropello de un Estado que les cobra por la compra de un vehículo a un taxista unas cifras millonarias, pero resulta que la demanda era tan grande que cualquiera podía hacer ese servicio y que si no le va bien usted deja de manejar. Entonces,
Todas esas experiencias nos demuestran que aquí estamos frente a una realidad que es un hecho y que nos tenemos que embarcar ya y no quedarnos como siempre de últimos en la fila de la lista. Entonces, me gusta la ruptura de paradigma de privilegiar la soberanía del individuo sobre su patrimonio. Es que es mi plata, yo no me la he robado, no le pertenece al Estado, pero desde que la deposito yo ya dejo de tener el control. El exceso de regulaciones es absurdo. Hace 2 años y medio que yo estaba en campaña, que ustedes recordarán que a mí me sacaron, yo tuve de asesor y tengo y lo adoro a Luis Guillermo Vélez. Y Luis Guillermo Vélez me decía, María Fernanda, aquí hay que hacer una reforma monetaria virtuosa. ¿Cómo es posible que no tengamos cuentas en dólares para evitar el riesgo cambiario? Si es que yo Eso viví sí el es riesgo música para mis cambiario en mi oídos. empresa, ustedes no saben todo. Es que si la gente supiera todo lo que le ha pasado a uno en la vida y dejaran de No, pensar. Mafe, mira, perdóname, un ejemplo básico. Un señor que lleva ahorrando varios años porque quiere ir con la familia, no sé, a conocer Miami y está ahorrando y le toca ahorrar en pesos y viene una depreciación un mes antes del viaje, termina en San Andrés pues o si mucho pues en Girardot porque se le acaban. Si él lo hubieran dejado ahorrar en dólares en el banco, pues queda protegido y con ese hedge cambiario. Eso sí me parece que eso que acabas de decir es pucha, pero el día uno, pues. Pero si es que lo tiene Perú, o sea, por favor. Entonces yo no Ahora, ¿y sabes por entiendo qué que no nos... dejan acá? Porque el emisor no quiere que le compitan otras monedas. Es que eso es lo que no entiende uno. Compitan. Si son Ah, tan buenos, lo que sí, pasa es que pero eso no ya, competir. ya no pueden emitir. No competir en Porque, otra moneda me hace a mí como particular tener claro, unos riesgos que no me va a suplir un seguro cuando se caiga de el acuerdo. peso frente al dólar o al euro o a la moneda con la que yo transe. Entonces, volviendo a este tema, la esencia es la libertad de decidir. Y muchas veces nos cuesta entender que nos están dando herramientas para la libertad de decisión porque nos acostumbramos a creer que el banco nos cuida y el exceso de regulación nos protege y es todo lo contrario. Me impresionó ya el enganche de Trump, que lo hizo público, que además entiendo que subió en ese momento el Bitcoin, porque ya es una decisión de Estado la creación de reservas estratégicas en Bitcoin. De lo que leí, hay 32 o 33 estados de Estados 32, Unidos. creo que van 32 32. en, 32 en este 32. momento. Entonces, eso está demostrando que se está perdiendo el miedo, que es a lo que juegan los controladores de la vida de los individuos, pero además los propagandistas del desastre, porque también aquí puede haber mucha perversidad, incluso entre quienes quieren avanzar hoy con tecnologías y que los otros se vayan quedando atrás, porque la publicidad, si bien le puede servir a la loca Elizabeth Warren, que le encontraron el 0.65 de sangre indígena, en la sangre dijo que era indígena, afro, ¿cómo era? Indian American, pero siento yo que ese miedo también sirve para que unos pocos arranquen primero y ya los que entren de últimos les quede más costosa la entrada. Pero bueno, ¿qué me apasiona? Y se los digo con toda la franqueza, que este experimento de esta moneda digital, primero, ha sido ejercido con un nivel de matemática impresionante para diseñar los bloques de blockchain que le dan una seguridad superior precisamente por no tener un control, está completamente descentralizado y una firma digital donde estos computadores, La criptografía, sí. la criptografía, la firma digital o criptografía, cuando van minando, estos son millones de operaciones matemáticas y en esas transacciones cuando se cierra el bloque, pues yo tengo el incentivo, yo tengo cómo ganarme por las transacciones y me pagan en Bitcoin. También la genialidad de ponerle un límite. Como hay un límite, no hay los riesgos que pasa, por ejemplo, en la banca central
de esas emisiones ilimitadas de monedas fiduciarias que terminaron generando unas crisis que se nos olvidaron. Se nos olvidó la bomba financiera e inmobiliaria de Estados Unidos, que la salió a rescatar el gobierno americano. Se nos olvidó lo que pasó en Colombia también hace muchos años. También salieron a rescatarlo con el 2 por mil y nos terminaron clavando un impuesto antitécnico que sobrevive a través de las generaciones. Entonces, siento que estamos en el momento preciso para poder movernos a impulsar el ecosistema cripto en Colombia. Siento que si Dios me da a mí la oportunidad, porque no solo es mi deseo no es para mí, es un deseo de servir un país que tiene todo para crecer y no lo dejan crecer, porque la gente no accede al capital, a la gente no le prestan, la gente tiene que ir al gota a gota, porque hay una deficiencia estructural de mercado en acceso al capital, que es lo mínimo que tiene un sistema capitalista del que nosotros carecemos. Nosotros seguimos en el mercantilismo. Siento que esto le va a dar la posibilidad a la gente de tener su propia decisión en sus inversiones, que el riesgo es muchísimo menor, que va a poder innovar, que nos va a obligar a aprender una nueva cultura digital, porque me preocupa, porque es mi ahorro, y que ese universo que se abre va a terminar siendo infinito. Infinito, porque el afán de lucro siempre va a existir en los humanos que queremos una vida mejor, y porque descentralizar el poder significa que la riqueza va a generar más equidad. Yo no hablo de igualdad porque yo no creo en la igualdad, porque esa es una farsa de la izquierda. Nadie es igual a nadie. Somos únicos e irrepetibles, con un ADN único y con una capacidad de generación de ideas individual que se complementa con un equipo. Siento que lo primero que yo haría si llegara a la presidencia de Colombia es establecer una comisión de alto nivel que en 3 meses me diga cómo nosotros podemos usar esas reservas estratégicas en ese sistema cripto, empezando por el Bitcoin, que es lo que por lo menos uno tiene más cercano y más asegurado, porque en este universo digital hay de todo, ¿no? Eso es como la capacidad de creación humana. Cuando dicen que es que se va a lavar y no se lava en el efectivo y no se lava con papá pitufo en el contrabando, y con dólares, tan pendejos, y no ¿Y se cuáles son las lava en multas? todas las Exacto, monedas, pero exacto. por Y favor. en los bancos también se ha lavado, o sea, Exacto. Pero todo. si es que en los bancos a lo largo de la historia ha sido permitido. Yo recuerdo hace años un libro, no sé de quién, que decían que se lavaba, creo que era en el Citibank de Chile, hace como 30 años, unas transacciones que se hacían con dinero, no me no, es acuerdo. que, Mafe, a mí que me tocó allá metido con toda la cadena de valor del narcotráfico, conocí a los bajadores y sabes que así que hizo uno una vez, pues que terminaron agarrando, compró un banco en República Dominicana, entonces recibía efectivo en el Doral, con máquinas pues para contar y se quedaba con ese efectivo allá. Y el Banco Dominicano le emitía tarjetas de crédito a los traquetos acá en Colombia con cupos de $1.000.000. Entonces le emitían 10 tarjetas con cupo de $1.000.000. Vaya, gaste y tron, y allá lo llevaban al gasto, lo provisionaban como un gasto en el banco. Y así les funcionó. Esa era una de muchas más modalidades. Entonces, a mí que me vengan a decir, o alguien que venga a señalar y estigmatizar la criptografía, la matemática, la descentralización, la genialidad de Satoshi, quien sea que sea, si es que es una persona o una organización, como que este es el dinero de la corrupción y del lavadero, pues por Dios, o sea, eso es una ignorancia enorme. Pues es que, Sí, hoy lavan, pero es pues, el mismo miedo, Andrés, el mismo miedo que generan los reguladores. Y sí, es el mismo miedo que generan los propagandistas, que pueden beneficiar a unos y a otros, ¿no? A los que quieren Correcto. que nos quedemos atrás, y también a los reguladores, y al final es ignorancia pura y dura. Entonces, ustedes, el ejercicio que tienen que hacer, porque yo sí quiero seguir aprendiendo muchísimo más, es volver mucho más didáctica la explicación.
la gente entiende visualmente, con dibujos, con ejemplos, con historias y no obviamente con todo el tema del cifrado Con el hash, claro, con el SAO porque 156, sí. porque son conceptos que usan los desarrolladores que el común de la gente no los tiene. Tienes toda la razón. Increíble, cada vez más jóvenes, pero peladitos. No los tenemos. ¿Qué tenés, Lucas? No los tenemos, porque yo tampoco, o sea, aquí estamos ante dos Gigabrains, Andrés Arias y Hernán Jaramillo, pero la gran mayoría, y me incluyo, a mí me cuesta entender el Bitcoin. Yo lo entiendo, yo soy arriesgado y entiendo lo que, como tú lo dices, muy general. Y estoy en el chat, gracias a Hernán, en el chat de 10AM Pro, en donde llevamos, ¿cuánto ya? 4 años. Hoy puedo decir que soy de los que más participo, entiendo, pero sigo siendo un arriesgado porque, o sea, no tengo la capacidad de cerebro que tienen Hernán y Andrés, ni para consumir y leer eso tan técnico. Y ese es, tú lo acabaste de decir perfectamente, cómo lograr explicar esto como si fuéramos niños de primario. Esa es la tarea más difícil de todas. Pero mira que en esta intervención de María Fernanda, yo creo que ella hizo algo que me parece súper importante. O sea, tomó un paso atrás y trató o explicó pues cómo funciona, digamos que un asset ledger, pues, o sea, blockchain, pues y en su primera instancia Bitcoin. Y nos hizo una muy buena radiografía. O sea, la hizo pausada y la hizo sin hacer otra cosa que me parece muy peligroso, sin confundir. O sea, porque la mayoría de la gente lo que utiliza para tratar de justificarse es que confunde, pero porque no sabe. Entonces, por ejemplo, en la otra exposición que vimos, dijeron, es que Bitcoin y DMG. Y entonces ahí uno dice, es que uno sabe que no sabe. Pero tú nunca hiciste eso. Yo he aprendido a lo largo de la experiencia del día a día y con maestros que me han enseñado que Dios me los ha regalado, así como tener el privilegio de un cerebro como el de Andrés Felipe Arias, que terminó en la maraña de la perversidad de un país que le fascina vivir en el subdesarrollo con la cantidad de idioteces que dice todos los días. Yo entendí que la comunicación es el rey, pero la reina es la distribución de esa comunicación. Usted puede tener el mejor podcast que si no llega a nadie, pues no lo logra. Pero ese podcast, eso que ustedes tienen, el ejercicio que hay que hacer y yo puedo ayudar con ese ejercicio, además de forma desprevenida, no pensando en mí, es que hay que convertir la explicación en una historia. A la gente le gusta oír historias que la emocionen. Por eso la izquierda nos ha ganado la narrativa, porque ellos cuentan falsas historias donde ellos son víctimas después de haber matado a todo el mundo y el victimario es el pobre idiota al que secuestraron y a la familia, pero es que eran malos porque eran con cualquier calificativo. Entonces, porque tenían una tierra. Sí, porque era terrateniente, entonces ahí te van calificando con todo lo demás. Entonces, yo siento que hay que recoger una pequeña parte de la historia del dinero, que a mí eso me parece fascinante, porque es que la historia del dinero nace de la necesidad natural del mercado de intercambio de los seres humanos. Si usted tiene sal y yo tengo cacao, pues cambiémoslo, pero eso depende del valor que se le diera a ese medio de intercambio. Toda esa evolución en algo cortico que uno cuente, como lo de Isabel que manda matar al que se inventó la hiladora, para que la gente, el cerebro, empiece a entender cómo esta actividad es natural, es creativa y la digitalización nos está dando una oportunidad de libertad única. Así como dicen, lo que el Internet hizo con la información, Bitcoin lo está haciendo con el dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que ampliar. Mafe, mira, a mí me encanta echar una historia. Yo tengo una clase de Bitcoin que trato pues como aterrizarlo mucho y ahí hay una historia que me gusta echar y te la quiero compartir porque te funciona.
que tiene que ver con cómo los gobernantes, que son los que tienen el monopolio de emitir la moneda desde tiempo, desde que se empezó a centralizar la moneda, digamos, entonces vamos al Imperio Romano, y fue Nerón el primero que empieza a hacer el debasement, o a quitarle pedacitos de metal a la Acuñar. moneda. Exacto, se acuñaba, había dos, el áureo y el denario. El denario plata, el áureo de oro. El denario desde la República Romana de siglos atrás, siempre en 8 gramos. Y el áureo lo empezó a acuñar Julio César y se mantuvo así. Y vino Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, cuando enfrentó una crisis política brutal con el incendio de Roma, como del 64-65. Dijo, no, bueno, echarle la culpa a los cristianos, pues con el cuento del incendio, pero además voy a hacer una renovación urbana con todo esto que se quemó. Voy a construir la Domus Aurea, que además se puede ver en Roma, están las ruinas. ¿Y cómo la financió? Con inflación. Cogió todas las monedas, les quitó un pedacito, el 10%, acuñó moneda más pequeña y con eso pagó. ¿Quién pagó? El pueblo. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Paga el pueblo. Entonces a uno le dice, no, es que el banco no imprime billetes. ¿Quién no imprime? ¿Y usted qué cree que es cuando le pagan el salario a toda la burocracia del banco? Eso es impresión. O se la pongo de otra manera. Cuando el Banco de la República, no, es que el banco le da liquidez al sistema financiero. Así, ¿y cómo le da la liquidez? Le recibe TES, le suelta liquidez, los bancos se descargan de TES y van y lo recuperan en el primario como market makers y financian al gobierno. Y cada vez que eso pasa, nos menoscaban el patrimonio y nos lo menoscaban. Claro, nuestra plata vale menos cada vez, pero es igual a lo que hacen los gringos con el Tesoro y con la Reserva Federal. En cambio, Bitcoin, Mafe, está blindado de eso. Bitcoin es deflacionario. Nadie puede manipular Bitcoin, nadie puede emitir Bitcoin porque sí. Bitcoin solo sale a la superficie cuando alguien, como lo dijiste, cierra un bloque, mina el bloque y a ese minero le remuneran hoy en 3.125 Bitcoins por cada bloque. Y eso me lleva a una pregunta. Es decir, yo me soñaría con que Colombia fuera un hub, un centro donde pudiera haber buena minería de Bitcoin, donde un hub de energía para inteligencia artificial, para todo ese tipo de cosas. ¿Vos cómo ves eso en tu plan de gobierno? Es que si nosotros tenemos como una propuesta de política pública el impulsar el ecosistema de cripto con el Bitcoin, empezando con el Bitcoin, ahí se pueden derivar una serie de estrategias de acuerdo a las recomendaciones que nos haga una comisión de alto nivel. El primer comisionado que te propongo, el señor Hernán Jaramillo, ese hombre sí sabe de eso, para que lo pongan en esa comisión. Bueno, Hernán queda comprometido. Pero no madruga. Ay, pero Hernán es como mi marido que no madruga. Por eso nos llamamos 10 AM, porque arrancamos a trabajar a las 10 AM. Pero yo creo que Andrés tiene horario ordeñador de vacas porque... Yo sí a las 4. Entonces, mira, ¿qué se tiene que hacer? Si ya lo anunció Trump, es porque saben que en el 2031 la deuda de Estados Unidos va a ser impagable. Claro. Lo que les va a ingresar lo van a tener que pagar en su totalidad. Entonces no es por loco, es porque ellos deben haber venido analizándolo desde hace mucho tiempo y mucha de esta información seguramente no es pública. Nosotros tenemos que habilitar unas recomendaciones de esa comisión de alto nivel que traiga una legislación de regularización y una legislación que le permita a la misma banca privada, que le permita a Colpensiones usar sus reservas, que le permita a los fondos de pensiones también usar sus reservas patrimoniales, que le permita, no sé, a las compañías de seguros usar sus reservas técnicas, a los fondos de inversión. Usted tiene que generar una plataforma legislativa donde se pueda acceder, porque si uno claro, ya porque dice, ahí no lo hace la gente porque le da miedo por eso, pero si hay un marco, si hay legislación que le permita al comité de inversiones de una aseguradora tomar parte de la posición de la reserva técnica en Bitcoin, hombre, qué más seguro que eso en el largo plazo, que le permita
a, no sé, a un fondo, si es que sobreviven pues los privados, o a Colfondos, que creo que la tienen que manejar a Colpensiones, perdón, en el Banco de la República, a tomar posición en Bitcoin, o a las mismas reservas internacionales del Banco de la República, Mafe, Así es. a tomar reserva en Bitcoin. Ahí yo diga, emita y compre Bitcoin, ahí no tengo problema, porque hay que tener reserva estratégica de la nación en lo que es oro digital. Mejor dicho, puede llegar el momento, si esto funciona bien, en donde la valorización por la virtud y el atributo deflacionario del Bitcoin permita no solo cerrar el hueco fiscal de la nación sin más reformas tributarias, sino volver muy sólidas las compañías, el sistema financiero, las aseguradoras, todo eso. Sí, pero Andrés, además mi ahorro pensional. Claro. Mi ahorro Ese sí, pensional ahí que sí va queda perdiendo protegido. y ese hueco que va dejando la gente porque está viviendo más años a un Estado que tiene que buscar fuentes porque no las hay. La única fuente que ven es robarle la plata a la gente con reformas tributarias. Pero mire, me di a la tarea y me encontré que hay un proyecto de ley, no sé si te lo mandé, No, que escucha busca, eso. ellos dicen, el mercado de No. activos virtuales. Yo creo que ese proyecto de ley tiene el No, dice mismo unas tinte bobadas. regulatorio donde nos van a meter Controlado. en la superintendencia de sociedades que para que haya tranquilidad, o sea, jodieron la No. esencia de la libertad de decidir y ser soberano sobre mi ¿Usted se patrimonio. imagina, Hernán, que las supersociedades preguntándole a usted que cuánto Bitcoin tiene y que en dónde lo tiene? Ah, no. No, yo por Pero eso te hace lo voy a mucho rato, mandar porque lo encontré, No, no, me Y lo que si vi le dan las está de más. y se palabras, los voy a y que si le mandar. dan las palabras claves, por favor. Sí, 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 yo hace, la frase yo hace- semilla. yo hace mucho Sí. rato decidí ser fiscal, o sea, residente fiscal en otra parte por eso, porque a mí no me gusta complicarme la vida. Pero yo quiero como darle un orden a la conversación, porque es que, María Fernanda, has dicho un montón de cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que habías propuesto, que deberíamos, la gente debería tener derecho a tener cuentas en dólares. Nosotros que estamos más cercanos, pues, y viendo cómo se desarrolla la tecnología, tú no te imaginas la cantidad de personas que en este momento están empezando a utilizar apps o tarjetas Sí, que son billeteras digitales, yo lo sé. stablecoins. Por ejemplo, hay una que se llama Plenty, que son unos pelados, o sea, unos paisas, unos peladitos, inclusive uno de ellos trabajó en Tesla, se inventaron esta compañía, levantaron capital y no han tocado un solo dólar del capital levantado porque ya son rentables. Por la parte interesante de esta, pues es que ya todos, Darío en estos días acabó de crear su cuenta ahí, ya le consignan en dólares una cuenta en Estados Unidos, Me vale lo $1. pasa a stablecoins. $1. O sea, Pero entonces no lo lo que bandería es que le va a caer la DIAN, no, si estás diciendo que le giran es allá. Ah. No, entonces entonces hay un montón de colombianos que ya tienen acceso a todas estas plataformas. Por la parte interesante no es esa. La parte interesante es que hay un fondo que se llama Multicoin Capital, que es el fondo más rentable que ha existido en este momento de la historia de fondos en cripto. ¿Y sabes qué están buscando? Están buscando todas esas compañías como el Plenty, porque dicen, es que estos son los que nos ayudan a la distribución de nuevos productos financieros. ¿Para qué? Para que el BlackRock, para que el Franklin Templeton puedan llegar y ofrecer servicios como a colombianos. Mejor dicho, estamos creando las herramientas que nos están permitiendo tener acceso a los instrumentos financieros de los grandes. Entonces, lo que es muy tonto es llegar y ver a otros candidatos decir unas babosadas que nos alejan a todos los colombianos de tener la oportunidad de estar integrados a un sistema financiero global. Por ejemplo, nosotros que nos fascina hablar de acciones, de Tesla, de Palantir, y todo el mundo dice, es que yo quiero invertir eso. Vos sabes que es un recontracamello uno poder hacer eso en Colombia. Siempre le toca a uno hacer las maromas. Y yo creo que una de las cosas que la gente debería entender, y sobre todo cuando habla, es que los colombianos somos los más malabaristas del mundo, no porque nos gusta ser malabaristas, sino porque tenemos un sistema que casi siempre va en contravía de lo que nosotros deberíamos gastar en energía. Yo me fui para Estados Unidos no porque yo quería ver la bandera de Estados Unidos hasta ahora, sino porque es mucho más eficiente hacer cosas en Estados Unidos porque no hay tanto traba, no hay tanto proceso. Y entonces, a mí me encanta oír lo que habías dicho desde el principio cuando yo digo soberano, de regulación. Yo no, esto es perfecto. Es más, Darío me estaba escribiendo acá, ¿sabes qué, Hernán?
María Fernanda es mi candidata, ya dejemos la bobada, pues, y yo estoy pensando exactamente lo mismo. Entonces me estaba gustando mucho todo esto que estoy oyendo de parte tuya. Vení, Ahí están Mafe, dólares. vos te imaginas. Dale, Lucas, dale. No, pues como el orden que dice Hernán, día 1, cuenta en dólares, reservas estratégicas en Bitcoin. Y legislación para que haya libertad para poder hacer eso, y para que ni a la gente ni al funcionario le dé miedo. Pero te voy a decir otra para el día 1, Mafe, pues. ¿Vos te imaginas, cómo es que se llama la vieja esta que está en X, a la que Musk le copió, que es la data scientist, que es la que está atando todas las fundaciones? Data Republican, que es como, Ajá. ella es muda, entre otras cosas. Es muda, ella habla por señas, que tiene toda la data science, que ha logrado encontrar tal congresista de Estados Unidos que apoyó tal fondeo para tal organización, está por acá, y llega a que el primo, la tía, el vecino, el amigo está en la junta de acá y le pagan por ahí. ¿Vos te imaginas, Mafe, uno usando herramientas tipo Palantir para encontrar acá en los últimos años, diga usted, de 2010 para acá, todas las imbricaciones entre el presupuesto de la nación y ese tipo de receptoras de recursos públicos y quiénes aparecerían ahí? ¿Vos te imaginas eso? No, No, reseteaste. Metiendo pues la creo inteligencia que, artificial a Lo eso. reseteaste. creo que se salvará el 5%. No se salva, Imagínate. pero nada más empecemos por Ecopetrol. Imagínate eso, uno encontrando todas las imbricaciones. Así es, y por el Pero fondo de pero con una pensiones. cosa de inteligencia artificial, de data science, de analítica, encontrando todos esos patrones, que es la que ha llevado a Mosca a destapar toda esa vaina, que yo no sé cuántos millones para el baile tradicional en Lesoto, que yo no sé cuántos millones para el estímulo LGBTQRXYZ en Centroamérica, Pero que eso es al una final, locura. Andrés, al final, todas estas políticas progres de exceso de Estado no es sino la hipocresía de los más ladrones para usar a los sí. más pendejos porque creen que porque es minoría étnica o porque los van a proteger. Todo es paja. Por eso la justicia social es un concepto mentiroso para poder usar un garrote, someter, darle mendrugos al que los necesite y robarse el 90%. Todo es paja. Al final es el Estado esclavizante en sus distintas modalidades que lo que hace es perpetuar la pobreza con pequeñas dádivas que han salido del bolsillo de otro que se ha trabajado. Yo lo tengo clarísimo. Me aterró y te voy a confesar que en una sociedad que se presume organizada, mucho más organizada que nosotros, tuvieran más de 20 millones de Social Security fraudulentos. Eso sí es que tienen un cartel, el berraco. No, sabes que Adentro. me decía un amigo ayer, un amigo que trabaja conmigo, pues con algunos de los portafolios de las familias que yo acompaño, me decía, esto que está destapando Elon Musk, claro, le van a dar garrote en la prensa tradicional, pero él es caleño, pero pues ya es americano, trabaja ya en un banco grande, y me dice, si ustedes creían que había corrupción en Colombia, usted no sabe lo que se está destapando en Estados Unidos. Usted no se alcanza a imaginar la indignación que hay en mucha gente que le tenían tapado ese cuento porque les echan las narrativas y está destapando unas cosas y pura inteligencia artificial. Claro, pero es igual a lo de las ONGs, por eso yo aplaudo lo que hicieron con USAID. Eso es una vergüenza. ¿Usted sabe cuántas ONGs hay en el Catatumbo? No. No, 52. no, pues. 52. Ay, tan amigos de la paz, tan humanitarios. Todo es un negocio. Se llama la guillotina humanitaria. Está analizado después de la Primera Guerra Mundial. Una escritora francesa en un libro en francés que nunca lo pude conseguir en español. Me tocó que un amigo me tradujera a pedazos. Se llama El humanitario y su guillotina. Increíble, ¿no? Pero bueno, yo sí quisiera y les digo de verdad que ustedes me ayuden a hacer una propuesta de política pública, de campaña, y que vayamos pensando en esa plataforma legislativa que habilite el que seamos más libres y más eficientes
con unos recursos que son limitados como los de Colombia, con una herramienta que nos la están ofreciendo para el desarrollo, para la prosperidad. Que no la desechemos con mentiras. Yo les pido y les ayudo, si quieren, usted da clases, Andrés, pero hay que volver esto historia, también digital, sí, con muñequitos. Yo tengo ese programa de muñequitos que se va haciendo cuando uno va hablando, porque hay que transformar la mente y porque yo le cuento que de mis frustraciones en la vida es que yo aprendí lo que sé de economía, que no debe ser ni el 5% de lo que ustedes saben, cuando hice empresa. En contravía de todo. Hacer empresa en Colombia es No, titánico. Es Me muy difícil. pasó de No. todo. O sea, yo puedo sentarme a contarles en otro podcast todo lo que he sufrido haciendo empresa en Colombia, teniendo yo una condición privilegiada frente a lo que son los demás. O sea, uno accede a relaciones públicas, uno dice que accede a crédito. Vos sabes que pedí una plata para la empresa, no yo, la pidió la empresa y una plata que se necesitaba porque la empresa se quebró en COVID, pedimos 200 millones y nos los negaron. Mm. O sea, si nos No, niegan eso a nosotros, ¿qué le pasa al Mafe, resto de las personas? yo me sueño el día que una compañía, cuando pague las retenciones del formulario 350 de la DIAN, no le cobren 4 por... Este es el único país del mundo donde a vos te cobran impuestos por pagar impuestos. Entonces, usted gira cumpliendo pues con lo que hay que hacer, que usted tiene unas retenciones, se las gira cada mes a la DIAN y giraste, no sé, tantos millones y te cobran 4 por mil por hacer el Sí, giro. Es como pero lo además- más disparatado Pero del además, mundo, pues. si se te pasa un día, te sanciona. Sí, claro. Usted claro. tiene encima toda la burocracia perversa, viendo cómo te clavan con sanciones, porque también nos ha pasado. Y O sea, agiotistas, además, porque Sí. no hay una tasa pero más. además ejerciendo una posición casi como la posición dominante en la competencia de un mercado desigual que el grande te aplasta, igual el funcionario sometiéndote porque o te extorsiona o ¿qué otra opción tenés? No No, tenés pues ninguna. claro. Mafe, Entonces- es que vos lo dijiste, esto le quita, una tecnología como Bitcoin le quita la soberanía al poder. central, al regulador, al burócrata, al Le glotón, quita el y se poder, lo que es lo que devuelve no al ser quieren humano. perder. Ajá. Sí. Miren la riqueza, nada más, y la capacidad de contaminarlo todo. Es que todo es una cadena criminal y lo que van a encontrar en Estados Unidos. Deberíamos hacer lo que hace Dodge con el Sisbén en Colombia. Es Y que te eso vas es a encontrar. Es que ese era mi punto, esa era como la pregunta global que te quería hacer en torno a eso, porque tú lo describiste muy bien, o sea, nadie se había dado cuenta del nivel de corrupción que existía en Estados Unidos y es una corrupción, digamos, una corrupción que ha avanzado mucho, primero que todo porque tiene un tamaño de Estado exagerado, tiene un nivel de burócratas que son los que permiten esconder esa corrupción, pero finalmente la verdad es que es un problema de tecnología. ¿Por qué? Por Así eso la camiseta de Elon Musk es de tech support, porque cuando tú Así tienes el treasury account y eso está en Cobalt y nadie, por ejemplo, una de las cosas que más lo sorprendió a él es que se emitían pagos, salían los cheques pues de la cuenta de tesorería americana, pero no estaban clasificados. Entonces, por eso, cuando no se clasifican y salen pagos y vos lo único que haces es o emitís deuda o elevás impuestos para poder llenar esa cuenta, entonces se crea ese despilfarro. De tal manera, pues que creo que Trump en su discurso de la Unión llegó y dijo, no, es que tantos millones de personas entre los 140 y los 160 años todavía están recibiendo seguridad social. Eso es producto de mala tecnología. Entonces, mi pregunta en este sentido, pues a nosotros, María Fernanda, para que sepas, nosotros hemos hecho unos podcasts y ya nos clasifica la gente y ¿cómo fue que nos bautizaron, Darío, en estos días? Derecha Los multinivel. trumpistas paisas. Los Derecha trumpistas. ¿Derecha multinivel. Nos dijeron que somos Trumpaisas. derecha multinivel por hablar de cripto y también nos dijeron que somos trumpaisas. Pero nosotros simplemente, pues desde el punto de vista tecnológico, estamos admirando ese avance. A mí me fascina Dodge. A mi candidato presidencial debería tener en su agenda cómo establecer un Dodge, un departamento oficial de gobierno eficiente. Pues esa es la traducción ajustada, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar, Maffer, con
otros exministros, y aunque son, digamos que muy, digamos que estudiosos del tema y les gustan lo que ven, nunca los he sentido como contundentes en llegar y decir, sí, esto hay que aplicarlo. Por ejemplo, a mí me parece que Doge funciona porque tiene un super cerebro, o sea, tenía a Vivek Ramaswamy y tenía a Elon Musk, pues que no tiene necesidad de dinero, que es el que está impulsando eso. Si en Colombia decidiéramos instalar un Doge, mis dos preguntas son estas. ¿Quién del sector privado creerías tú que lo debería liderar? Y el segundo, de esos 500 billones de presupuesto, o sea, esta gente, Elon Musk va, o sea, su estrategia es cortar 2 trillones de dólares, sí o sí, porque ya sabe que una deuda del 30 plus trillones de dólares hace que Estados Unidos sea inviable. En Colombia, ¿de cuánto debería ser ese tajo y quiénes serían los que nos deberían ayudar a hacer eso? O sea, porque ya me encantó el cuento de la soberanía y la adopción del blockchain, porque eso nos ayuda a darle verdades al manejo de las cuentas. En ese aspecto, ¿qué crees tú que deberíamos como estar explorando? Hay que hacer varias acciones, Hernán. Primero, ¿qué haría yo que se pueda hacer muy pronto sin necesidad de legislar? Todas las consejerías creadas con resolución. Las consejerías no deben existir, para eso hay ministerios. Y si usted cree que no es suficiente con la duplicidad de funciones de ministerios y consejerías y falta algo en el ministerio que tenga la consejería, simplemente póngalo dentro del flujo de procesos necesario que le falte al ministerio sin necesidad de hacer una consejería. Es que el pensamiento lógico es lo que hace falta aquí, porque el gran berraco problema de este país empieza porque educamos sin educar, porque a los niños no se les enseñan principios básicos de economía financiera, desde el marrano donde uno ahorraba chiquito para generar el concepto de que el ahorro es riqueza. Eso se perdió porque los mamertos todo lo volvieron en que el Estado es una vaca que se puede ordeñar infinitamente. Entonces usted tiene que volver a generar un pensamiento organizado. Sin economía no hay vida. Punto. Eso solo lo aprendí yo grande. A mí no me enseñaron sino basura. Me enseñaron, bueno, cultura general, historia, muy chévere. Tuve la oportunidad de viajar, tuve gente fantástica que me enseñó, que pude trabajar para ellos, pero las herramientas que te dan el sentido común es lo que hace falta. Entonces, es volver a recomponer para después usted ver si el tamaño del Estado es acorde. Mire, el mismo tamaño del Congreso de Colombia proporcionalmente con la población es un descaro. Compare el de Brasil, el de China, el de Estados Unidos. Aquí esto es un circo. Eso parece cuando usted va no sé, al mercado popular. Horrible, porque todo termina siendo un gran negocio de robo, porque para eso sirve el Estado, para que haya quienes se enriquezcan, porque de otra manera no lo hacen, porque es una economía que no facilita el acceso a la formalización, a la regularización y el acceso al capital. O sea que no es una cosa, son varias aristas. Yo quitaría buena parte de las embajadas, especialmente las que abrió Francia Márquez en África, donde no tenemos ni un intercambio comercial. ¿Eso no se llama corrupción? ¿Usted abriría una empresa donde no vende? No, ¿no es cierto? Porque claro se que no. quiebra. Entonces, todo eso es falta de ética y falta de principios que faltan en la educación integral que debe tener un individuo, sea del estrato social que sea solidario y sea respetuoso con el dinero público. Esa capacidad de cruzar información, tenemos que buscar la fórmula para usted identificar duplicidad de funciones en el Estado. Aquí tenemos las corporaciones ambientales y el Ministerio del Medio Ambiente, que cuando llega una ecópata como la Susana Mohammad, que es más peligrosa que una bomba atómica, sencillamente usted destruye la capacidad productiva del sector rural y llega ¿Viste incluso... la resolución para la sabana de Bogotá? Claro, Lo pero que ya van a viste hacer. la de Antioquia y ya viste la de No, los claro. Santanderes. Y Frenó ya es que proyectos es así. una forma, como yo creo que ellos tienen una enfermedad mental, yo lo creo, y llegaron al poder y creen que nos van a salvar y yo no quiero que me salve ni esa loca ni el loco de Petro, no quiero ningún loco ecópata ambientalista que creen que el ser humano tiene que desaparecer para que la naturaleza esté tranquila. Eso es el desgaste que uno tiene que enfrentar en este país. Entonces, hay que buscar, usted me dice de la persona, yo no sé cuál es la persona
de tecnología para poder hacer ese cruce. Me imagino que debe haber muchos jóvenes, pero yo sí quisiera conocer mucho más cerca a alguien que ha vivido la tragedia de un monopolio de mercado como el de Colombia y que es David Vélez, que me parece que él entendió cómo era lograr bancarizar al desbancarizado sin tener Y es un oficinas abanderado físicas. de romper esa regulación de la tasa, que es lo que más restringe el crédito al final del día, pero como eso no lo entiende la gente tan fácil, él es un abanderado de eso. Sabes Y que le ha tocado pelear muy duro. hay otro elemento y a mí me gusta que lo empecemos a conversar acá. Una de las grandísimas ventajas, y esto lo dijo Alex Karp, el fundador de Palantir, es que como ya sí tenemos inteligencia artificial y la corrupción hace una escala tan grande, había sido muy difícil, digamos que señalar o encontrar dónde se producen esos. Pero digamos que si uno tuviera una super hoja de Excel donde le dicen, mire, este es el gasto de Colombia y estas son de donde salen las cuentas. ¿Cuál es el equivalente del Treasury General Account en Colombia, Arias? Por así No, decirlo. la tesorería Bueno, general de la nación. no, Ajá. listo. Muéstrame cómo gira la tesorería todos los años y muéstrame quién está recibiendo. Y uno le tira ese Claro. problemita Terceros. se lo tira a la LLM y dice, ¿cómo así? Y entonces uno empezar a filtrar, pero pues con toda la autoridad del mundo llegar y decir, a esta gente, ¿por qué le está llegando esa plata? Solucionado eso, nos quitamos la mayor cantidad de dolores de cabeza. Por eso vuelvo y digo, a mí me gusta tanto lo que están haciendo con este recorte de $2 trillones, porque a mí que me toca pagar impuestos en Estados Unidos, eso quiere decir que voy a tener que pagar menos impuestos y que el uso de los dineros que hay, si vas a tener un directo... Hernán, ¿sabes qué es lo que estaba yo pensando aquí para dejarle la idea a Mafe? Es, uno, no tanto es, mejor dicho, es como si uno fuera a encontrar fugas de valor en una compañía. Entonces, ¿cómo encuentra uno fugas de valor en una compañía? No hay que ponerse a hacer arqueos así completos ni nada, sino páseme el balance por terceros de los últimos 4 años, que son balances por terceros. ¿A dónde van los giros? En Colombia es tesorería le gira a los ministerios se ejecutan, es decir, firman los contratos y esos son los que giran. En cada cuenta de cada ministerio, ábrame los balances por terceros y ahí uno le mete el LLM o el algoritmo pues, de inteligencia artificial y empiecen a encontrar coincidencias y patrones que vea uno, acá. Eso cuando alguien lo hace Chinomatic, un periodista, un parlamentario que hace control político, encuentra cosas. Y encuentra cosas en Chinomatic mirando y apunta derechos de petición. ¿Cómo será uno metiendo los balances por terceros de las cuentas de todos los ministerios para hacer esos cruces? Y luego usted coge la data que tiene el Estado de societario y todo y empieza a hacer, encuentra las imbricaciones. Eso nadie lo ha querido hacer, pero hoy las herramientas le permiten a uno hacer eso que estás diciendo. Y yo, pues imagine lo que debe salir. Andrés, pero uno no podría pensar que desde la Oficina de Planeación Nacional usted pudiera establecer también toda una estrategia que sirviera para esa planificación, sabiendo dónde están las duplicidades, dónde están las fugas, dónde están los escapes, o sea, desde el origen empezar usted a cerrar la llave. Claro, pero es que sabes que yo tengo otra teoría con eso, Mafe, que es una teoría que en algún momento se trató de impulsar, pero pues es que pues es muy difícil porque es que vos sabes todos los intereses que hay. Que yo creo que esto debería ser tan sencillo como esto. El Ministerio de Hacienda simplemente fija la restricción presupuestal y no tiene que andar por ahí repartiendo que para de nada. Y la presidencia, como en Estados Unidos, es la que distribuye el presupuesto de inversión. Y así no hay que tener planeación nacional. Pues, ¿sí me entiendes? Y esto es una herejía para mi profesión, porque en mi profesión, pues la mayoría o muchos colegas han pasado por planeación y planeaciones como eso que queda pues del centro de pensamiento del Estado, pero no se necesita. Es decir, ministro de Hacienda, ¿cuándo es mi restricción presupuestal? Señor presidente, usted puede gastar tantos billones. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda. Ah, perfecto. Y el presidente con sus ministros decide cómo. Y no hay que tener, es lo que pienso yo, pero es que yo soy medio extremo en reducir tamaño del Claro, Estado. pero aquí tenés un problema.
que mientras no se modifique el sistema general de participación, te toca distribuir a las regiones que se mueren prácticamente de hambre e incluso a las más ricas en aportes como la de Antioquia, Ah, que no, es aportan, o sea, no sé cuántos billones, 40 billones y les devuelven 6, 45. para que aquí se los gaste Francia Márquez en helicóptero y le giren 300.000 millones a los indígenas del Cauca para que hagan bloqueos. O sea, de verdad que esto es No, una vulgaridad que se ha es que superado, que se ha hecho siempre, pero se ha superado con este gobierno. vos, Niños. digamos, yo, Andrew, un segundito, yo me tengo que despedir, me tengo que ir. Yo creo que lo más importante, y con esto me despido, pues mi voto hace rato y mi amor hace rato lo tenés, María Fernanda, Pero no me lo demostrás. pero ¿Ve? no, porque es que venís en Ay. unas fechas acá que no puedo asistir al evento que tanto quería ir y no estaba acá porque me sacaron la vesícula, eso es otra historia, pero necesitamos, yo me quedo con la idea de que nosotros, como 10 AM Pro, y debemos empezar a sacar con dibujitos qué es el Bitcoin contado por historia desde el barter system y Ujú. cómo después la espelucada del oro, de la plata, o sea, ir contando eso en muñequitos, en videos de 10 AM Pro que hoy tiene esa La capacidad atracción. de esa atracción de difundir, tema uno. Y lo más importante que yo saco de esta conversación es que hablar contigo es fantástico porque es hablar, porque vos estás abierta a que no te las sabes todas. Si no, venga, yo necesito de ustedes, ¿cómo hacemos esto? Necesito encontrar quiénes son esos pelados que nos van a hacer el Doge en Colombia y tal, sino que, o sea, y eso es lo que es valioso porque es que ningún ser humano se las puede saber todas. ¿Qué hizo Trump? Hermano, ¿quién es el zamputas boy de acá? El señor Elon Musk, venga para acá, hermano, ayúdeme con esto y saquemos esto adelante. Y la tarea más importante de todas estas es cómo hacemos para que ganes, porque esa es la tarea más berraca de todas en el 2026. Necesitamos lograr que ganes y para eso hay que aprender de Trump mucho, porque la teníamos perdida y cómo le dio la vuelta a esto, cómo lo hizo con Joe Rogan, cómo lo hizo, o sea, esto para mí ya es un paso muy importante. Viniste acá y yo creo que esto es parte de esas nuevas tecnologías. ¿Cómo logramos eso? Para mí esa es la tarea y yo creo que esa es la tarea en la que nosotros también le podemos ayudar mucho a María Fernanda en lo que se viene, porque el gran terror que yo tengo es cuántos candidatos vamos a tener y ese ego de tantos candidatos que no terminemos entregando a Colombia, porque si entregamos a Colombia en el 2026, ahí sí que pena lo que voy a decir, pero apague, empaquemos y vámonos, o sea, vámonos a hacer empresa en otro lado, a las ideas en otro lado, porque allá muertos. Entonces, con eso los dejo, los quiero, yo a ti te amo, para que sepas, yo a ti te amo, mucho más de lo que Bolívar ama al otro tonto ese. y estoy firme aquí como un soldado más, así que aquí estoy listo para lo que sea. Gracias, Lucas. Yo me Salud. tengo que ir porque me deja el avión y voy para Armenia. ¿Cómo ganamos, Lucas? Tengo que ganar primero en mi partido, porque usted sabe que Uribe le gusta inventarse muchos candidatos y eso después se vuelve un lío. Eso, Entonces tengo que ganar en mi Pero partido. hay que decirle que meta candidatos pues que tengan neuroplasticidad, mejor dieta de información, porque es que no se trata pues de llenar un sartén con un montón de opciones pues, y esa pues sí es una crítica directa pues, no, o sea, hay que presentar gente inteligente y eso pues de dispararle pues como con changón a todo, no, tiene que ser con una escopeta de mira telescópica, porque es que yo te he dicho, María Fernanda, yo pues que nosotros vivimos explorando pues estas fuentes de conocimiento y cuando a mí me muestran la palestra, yo digo, no, otra vez la misma carajada, pues, y uno, pues si uno quisiera explorar y saber si la gente sabe, entonces yo de aquí pasaba, pero ya te tienes que ir, yo listo, inteligencia artificial, ¿cómo podemos ser superpotencia con los resultados tétricos que tiene Ecopetrol, donde si no tenemos energía, no tenemos inteligencia artificial? Y las discusiones en estas cositas
vislumbran más la verdadera inteligencia de la otra persona que está ahí, porque es que si uno empieza a seguir en las entrevistas, ¿cómo es que hacen las preguntas, Darío? ¿Paleta de mango biche o de mora? Yo, ¿qué carajos va a aprender ahí? Entonces, y eso es parte de la radiografía del periodismo de hoy, pues de los mismos, de la W, de la FM, pues es que no preguntan cosas profundas, es que uno debería gastarle mínimo 1 hora a Bitcoin, 30 minutos a energía nuclear, luego al tema, al tema de Doge, luego al tema de inteligencia artificial. Y en esas 4 cosas uno sabe si hay más potencia o no. Y vuelvo y digo lo que dijo Lucas, pues, o sea, este tema de los podcasts, donde tienen una conversación mínimo de 30, pues de 1 hora o más, te da una muy buena radiografía. Y esto, ¿sabes qué? Que es lo más raro del mundo. La gente que nos ve a nosotros nos ve en promedio entre 30 y 45 minutos por capítulo. O sea que ahí sí se empieza a dar una formación. Entonces, pues si tú te tienes que ir, pues podemos hacer una parte 2 pues en un par de semanas para que hablemos sobre los otros temas. Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, energía que me parece súper importante. País que no tenga independencia energética, o sea, se murió, no existe. Pero además, Hernán, así como la economía es vida, la energía es economía y la energía es vida. Usted sin energía no tiene nada. Por eso es que todo lo que está haciendo Petro es para pauperizar todas las fuentes que nos dan a nosotros capacidad de supervivencia como economía. Eso es pensado, eso es maldad. Ese cuento de que no le gusta el petróleo, pero vive montado en un avión para arriba y para abajo, viajando por el mundo. Ese cuento que todas esas energías, los recursos fósiles son en contra del medio ambiente, todo eso es paja, ellos lo saben, pero tienen unos borregos completamente ignorantes y fanatizados que creen que está bien fumar marihuana, está bien meter perico, pero no se dan cuenta que la marihuana y el perico son depredadores del medio ambiente y la tala de árboles es el peor contaminante, no es el petróleo, no es el carbón, no es el gas, no son las vacas, que ahora las pobres vacas las jodieron, entonces ahora es más bonito tener un tapete de paneles solares cambiando el uso del suelo cuando los mismos mamertos quieren que haya más producción de comida que tener un ambiente silvopastoril ganadero, porque para ellos las vacas no son comida, imagínense, o sea, generan carne y leche y no son comida. Entonces, todos pueden ser muy inteligentes, pero el peor desafío es enfrentarnos a la imbecilidad colectiva, porque los imbéciles votan y nos llevan al país pa'l carajo. Por eso no hay que tener ninguna consideración. Cuando a mí me dicen, es que usted es muy radical, ay, muévase al centro, y digo, ¿qué es eso? Es que yo no es que esté defendiendo ni derecha, ni izquierda, ni centro, yo defiendo el sentido común de las cosas. Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente, con ejemplos, con posibilidad de que la gente transforme su vida. Y empezamos a permear. O sea, yo quiero preguntarle a esos usuarios de todas esas nuevas plataformas, ustedes nombraron una, en la empresa se hizo acuerdo con una de unos pelados también que se llama Litio. Sí, claro. Y en la empresa se mandan los muchachos a trabajar a Estados Unidos. En la empresa de la familia, la que creé yo, la tienen ahora mis hijos. Los pelados que salen, incluso no tienen que ser ricos porque el programa no es costoso. Se van al primer mundo, a los hoteles de Dubái 5 estrellas, a hacer hotelería, gastronomía, lenguas modernas. Se van a Tailandia, se van a Vietnam. Pueden tener su ahorro en dólares en su tarjeta. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que les van a pagar en la moneda que sea, tienen su ahorro. Si no le toca al papá ver cómo saca plata, la mete en un banco con la diferencia de cambio expuesto a eso, a que la diferenciación cambiaria hace que llegue un momento en que no le puede mandar más. Ese pelado que nosotros mandamos, el mundo se le abre, Sí, claro. mejora su capacidad de comunicación y eso es lo que hay que buscar que nosotros hagamos con esos muchachos, pero además darle la herramienta. Preguntémosle a los usuarios del Nubank, preguntémosle a los usuarios de esas plataformas que entiendo, hubo unas que iban a llegar y se devolvieron cuando llegó Petro, que con la cara abrir la cuenta y te depositan 50.000 pesos para la gente que usa el gota a gota. Y vos pagás y te ponen 100. Y pagás y te ponen 150 hasta que tu récord crediticio permite que tengas más plata. Es que la genialidad humana está allí. Démosle acceso a la gente.
Esa es mi inquietud principal y hay que seguir desafiando a quienes quieren con la excusa del buenismo, del progresismo, del wokismo, de todos los ismos, llevarnos a vivir en la edad de piedra. Esto lo tenemos que defender con garra. Este bárbaro de Petro dejó a 200.000 muchachos estrato 1 y 2 sin posibilidad de pagar el crédito del ICETEX. Nadie dice nada, no han quemado el ICETEX como le quemaron a Duque el país. Entonces, usemos esa capacidad de transformación digital en una capacidad de comunicación asertiva. Ese fue el éxito de Milei, que le revolcó la mente a los pelados y les dijo, van a seguir votando por la misma porquería que los lleva a ustedes al exilio como única opción de vida. Lo logró. Ese reto lo necesito hacer yo. Ayúdenme a crear las herramientas. Ustedes las tienen, pero traducirlas a una comunicación para que estos pelados entiendan que pueden Pues generar más dinero a través de estas tecnologías, de Lo- esta y de muchas otras. Sí, lo estamos haciendo pues en estas conversaciones pues que son amplias, donde uno explora los temas y uno de verdad ve pues las mentes pues de los diferentes candidatos, pues y te agradecemos pues la oportunidad pues de que hubieras estado pues en este momento. Yo no sé si te tienes que ir ya o tienes un par de minutos más. Un minutico, Hernán, porque yo quería, pues tengo la oportunidad por primera vez de tenerla enfrente a María Fernanda, y le decía a Hernán por detrás, María Fernanda, aquí no estamos hablando solo de Bitcoin. O sea, uno tiene que escuchar muy bien esta conversación y lo que tú estás diciendo y tomarse el tiempo para analizar cada palabra que has dicho, porque es la verdadera transformación de un país. Yo quedo muy sorprendido de esta, te lo digo con honestidad, muy sorprendido positivamente de esta charla y de esta entrevista contigo, porque has dado unos puntos que son profundos, que son importantes y que sí, personalmente sí veo con optimismo y con futuro a un país como Colombia, sí quedan en manos tuyas. Pues creo que el mensaje, y para los que nos escuchan, tómense en el tiempo de profundizar cada palabra que has dicho. Muchas gracias por este espacio, María Fernanda. Mafe, Gracias, hay Darío. una cosa que, último minutico aquí, es el desafío, ¿sabes cuál es? Si se logra, pues que llegues y todo eso, vas a tener una resistencia de la burocracia que vos no te imaginas. O sea, esa va a ser peor que la misma oposición que tenga el que logre llegar a hacer estas transformaciones, porque eso está lleno de reguladores, de burocracia, y el burócrata, el glotón, pues es el que absorbe el trabajo que hace el corazón de verdad del cuerpo, que es el aparato productivo. Entonces es un heads up ahí porque hay que estar preparados para eso. Y me parece chévere la idea que diste del personaje que puede liderar esto, pues que si uno convence un tipo de esos con esa visión tech, de inclusión financiera y todo, métase a hacer los recortes con la inteligencia artificial. Me parece muy chévere y no, y muchas gracias. A mí cuando escucho el término soberanía patrimonial, Sí, me parece lo máximo. eso es miel para nosotros. ¿Será que el gordo tiene tiempo para hacer la pregunta y despedirla para que no la deje el avión? Perdón. Sí, Y el pues, gordo, usted haga una... el gordo, ¿por qué pone esa figura? Porque Ok. el gordo es Sí, la inteligencia artificial. es la inteligencia artificial del podcast. No, Al gordo no lo dejan poner la cara más, vos te imaginas, pues, o sea, todo el mundo pregunta, pero ¿por qué no dejan que el gordo aparezca en cámara? No lo dejan. Es quizás una de las cuentas más importantes si uno se quiere reír en No, Twitter. no, no. Entonces no lo queremos revelar su identidad. Básicamente era pues tratar de entender que sí tenemos que mover el eje del debate pues hacia un sentido de progreso, pues no seguir con las mismas cosas. Yo pensaba que pasando Uribe, pasando Petro, se iba a acabar el debate, pero seguimos enredados en la misma vaina. Yo no sé si todo eso es planeado o no es planeado. No salimos de esas dos figuras. Hace 20 años estamos entre esas dos figuras. Yo no sé si tú vas a tener el poder de hacerlo realmente. Lo que tú dices, salir como la candidata elegida va a ser muy difícil para ti, pero pues cuenta con nuestro apoyo. Lo más difícil es salir en la candidatura dentro del partido. Ya como candidata del partido es mucho más fácil, independientemente de las figuras antes Santos, Uribe, Petro, porque ahí sí hay otras connotaciones
y otras variables que es, o sea, que en la lógica uno dice, pero ¿por qué los mismos? Porque no hay nadie nuevo. Pero aquí hay una tradición, una historia, una cultura, una representatividad de lo que fue Uribe cuando no había país, de por qué llegó Petro, y al final es la comunicación Claro. la que termina confundiendo a un elector que tiene rabia, que tiene resentimiento, que es excluido del mercado, que se golpea permanentemente, que la ilegalidad es más fácil que la legalidad. Entonces son una cantidad de ejemplos por los que uno dice, bueno, votaste por este bárbaro de presidente, pero de pronto la gente tenía una esperanza dentro de la desesperanza por su propia ignorancia. Otros que cuando son más cualificados me parece que sí fue un error absoluto, porque usted no vota porque no tenga una hoja de vida que represente admiración, por lo menos. Por lo menos uno dice, mira, algo hizo esta persona, pero aquí se volvió en que el criminal, entonces es el ejemplo. Es un país demasiado complejo, gordo, demasiado complejo, difícil, pero yo creo que también tenemos las oportunidades, porque es un país que podría darlo todo si usted afloja, si usted regula, si usted le da a la gente seguridad, si usted nada más piensa en esto. 50 años con los genios de la CEPAL diciéndonos que el desarrollo era hacia adentro para la loma, teniendo 2 mares y conociendo la historia de la civilización que fue por los puertos. Y nos empobrecieron. Y lo único que se exportaba era lo que sobraba. Berraquísimo. Es que, ojo, aquí los peligrosos son todos estos sociólogos, ideólogos, comunistas, antropólogos, como les digo yo, antropólogos, antropófagos. No voy a meter a los astrólogos porque esos no tienen tan contaminada la cabeza, pero los economistas son peligrosísimos. El economista teórico, el que no ha vendido un chicle en una tienda, esa es una bomba atómica. Sí, El claro. economista se ha encargado de generar confusión, porque manejando los números tiene una deslealtad con la información y la realidad de la libertad de mercado muy berraca, porque los países ricos son ricos en los índices de libertad económica y porque los pobres son pobres, porque hay tanto profesor comunista economista. O sea, para mí eso es contradictorio, pero eso pasa en Colombia y en el mundo. Ojo, en el mundo, y legitiman su discurso, sí, atacando, por ejemplo, la acumulación del sector financiero, como rentistas, de capital, sí, pero se van llevando de calle otras variables que van desconociendo. Entonces, usan una verdad para decir un montón de mentiras y deslegitimar el sistema capitalista del libre mercado. Bueno, yo me voy porque me deja el avión. Dale, voy que para no te deje Armenia. Muchas y gracias. hacemos una Segunda parte 2 parte. en un par de meses. Hagamos una parte 2, pero entonces Andrés me da la dirección, ¿sí? ¿De qué vamos a Sí, hablar? sí, sí. Sí, yo Voy a te- mandarles de YouTube es una producción que hacen unos doctores, historiadores españoles, que es fascinante cómo convierten la historia en muñequitos animados. Ok. Y se van a quedar chévere. pegados. Bájenla, la ven en el avión. No, eso es una berraquera. Solo por Mandala. curiosidad, ¿cuáles son los otros dos del Centro Democrático que vos crees que son contrincantes? Solo por saber. No, somos 5, imagínense. No. ¿Y cuáles son los Estoy- dos? Paloma, Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe. Ok, perfecto. Ok. Chao. Mafe, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Andrés, gracias por tu confianza y un privilegio estar aquí, de verdad. No, Gracias. muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.